También se puede dejar el nombre, si quieren. Ya, Quizá, Ok, con el nombre también pueden. ya empecé a ok, grabar. excelente. Ok, chicos, bueno, buenas tardes, te voy a decir buenos días. Buenas tardes a todos. Este es el último evento que vamos a tener del Cuba Fest de la semana. Entonces, los dejo con Jack. Nos tiene una super presentación para hoy. Y solo como reminder, eso que acaba de decir Isa sobre los nombres en el GoToMeeting y además que pueden poner la charla en el timesheet como Education Gap Event. Es unbillable, entonces es una hora que tienen que reponer para que lo tengan en consideración. Ok, gracias. Ok, buenas tardes todos. Espero que estén bien. Mi nombre es Jack Rivera. He estado en GAP como QA durante los últimos casi 6 años y mi proyecto principal ha sido Sinus a nivel de GAP. Hoy vengo con una charla que espero les guste. Es acerca de un punto de vista de testing que se enfoca en cuadrantes, la cual está enfocada también en una forma ágil de hacer testing en los proyectos. Entonces, creo que aplica bastante bien para GAP, que somos una empresa basada en Agile y Scrum. Entonces, primero que todo, no sé si ustedes conocen algún tipo o conocen este concepto, lo han escuchado, pero brevemente la idea es ver un poquito más o menos de qué se tratan los cuadrantes para poder entender de mejor manera el ejemplo que traigo. El objetivo mío de la charla principalmente es hacerle ver a los QAs, a los testers, a los developers, si hay algún developer, que la parte de testing, la parte de agile testing, no es algo que depende solamente del equipo de QA, de los testers del proyecto, sino que es algo que envuelve a todo el proyecto de desarrollo, a todos los involucrados, a todas las personas que están dentro del desarrollo de la aplicación, del software, etcétera. Aquí vamos a ver que los 4 cuadrantes están enfocados en áreas. A su lado izquierdo, áreas que le dan soporte al equipo. A su lado derecho, áreas que le dan crítica al producto. La parte de arriba es la parte que va de cara al cliente, de cara al negocio, y el sector de abajo es de cara a lo que es tecnología. Entonces, ahí pueden ver los cuadrantes. El cuadrante 1 está enfocado en lo que son unit tests, component tests, cosas automatizadas, cosas que le van a ayudar a desarrollo a poder crear mejores diseños y un mejor desarrollo como tal de las funcionalidades que se ocupen dentro de la aplicación. En el cuadrante 2 vemos lo que son, bueno, vamos a irnos explicando acá. Cuadrante 2 se enfoca en la parte manual y automatizada, el cuadrante 3 testing manual, en la parte cuadrante 4 en herramientas. Ok, pero veamos un poquito más a fondo cada uno de los cuadrantes. Lo primero es que el cuadrante 1 permite que haya un tipo de desarrollo basado en Test Driven Development, este, con, con un equipo de desarrollo ágil. En este cuadrante, la idea es poder escribir los test cases primero para ayudar a los developers, como les había comentado antes. Entonces, esto ayuda básicamente en a cumplir 3 grandes objetivos. Uno es diseñar mejor código, o el otro objetivo es darle confianza a los developers del código que están escribiendo, puesto que ellos ya saben que, que esta funcionalidad que están escribiendo cumple con los requerimientos del cliente. Y también verifican que la decisión de arquitectura que se haya tomado fue la más óptima, al menos para ese momento.
Ok, los principales salidas de este cuadrante, pues vamos a tener unit tests y component tests. En el cuadrante 2, que está orientado de cara al negocio, son pruebas a más alto nivel. En este cuadrante, el mismo cliente ayuda a crear los test cases con ejemplos, da inputs de cuáles son, por ejemplo, los datos que se deben de usar, cómo ellos esperan que se utilice, que se vea la herramienta, la aplicación, etcétera. Eh, y vamos a ver luego que estos test cases o estos ejemplos que ellos usan, que ellos nos brindan, son utilizados en los otros cuadrantes. Acá también se ve lo que son mockups, que aunque no son test cases como tal, ayudan a validar que se esté construyendo una UI esperada por el cliente y ayudan a los developers también a estar creando la UI que el cliente desea. Como una nota, aquí puse que los cuadrantes 1 y 2, la parte que se pueda automatizar, le sirve al equipo como tal, para poder encontrar de una manera más ágil, más rápida, errores dentro del código y nos ayude a encontrar fixes también, pues más rápido. Una buena práctica de estos cuadrantes es que estos test cases automatizados que se crean deberían ser ejecutados de forma continua. Cada vez que se crea un build, cada vez que se agregue un feature, los test cases que se crearon en estos dos cuadrantes deberían ejecutarse para proveer ese feedback que les comentaba antes. El cuadrante 3, en este cuadrante la expectativa es utilizar muchos de los ejemplos y test cases que se hicieron en el cuadrante 2 para construir otro tipo de pruebas. Pruebas como exploratory testing, basado en los ejemplos que nos dieron, que nos dan como pistas de cómo el usuario va a poder utilizar o va a querer utilizar la aplicación como tal. Va a tratar de emular escenarios reales del usuario. También de este exploratory testing, la idea es que se vayan generando test cases nuevos que cubran aquellos test cases o aquellos escenarios que no fueron contemplados por el cliente. Algo muy importante es que cuando se habla de exploratory testing, tenemos que hacer la diferenciación con respecto al ad hoc testing. Yo sé que como QA sabemos muy bien estas diferencias, pero nada más como para recalcar, en lo que es exploratory testing, se tiene como un tipo de lineamiento, un objetivo real de lo que se busca. Por ejemplo, se analiza un área de interés y se trata de ver cómo reacciona o aplicando diferentes tipos de pasos, diferentes tipos de datos, etcétera. En cambio, el ad hoc testing es más como probar a la libre. No hay un guión, se trata de tropezar uno prácticamente con algún bug, algún defecto que se encuentre en el camino. Entonces, por ahí las diferencias. Tenemos también que dentro de este cuadrante, la idea como tal es que los testers vayan utilizando más lo que son sus sentidos, su intuición para crear la aplicación, eh, cosas que la parte automatizada no puede hacer. Eh, Aquí también se habla de lo que es usability testing, que es esa parte que cómo, qué tan fácil es la aplicación de usar para un cliente. En testing automatizado, pues
se puede buscar, por ejemplo, me imagino yo, que exista el botón en que se le pueda hacer clic, pero en la parte de usabilidad es, ok, ese botón tiene que tener un tamaño moderado, no puede ser de la mitad de la pantalla, ¿verdad? No puede ser de un color X, un color Y que vaya a, a, a no serle útil a gente, por ejemplo, con problemas de visión, daltónicos, ese tipo de cosas. Lo que tenemos en el cuadrante 4 son aquellas pruebas de cara tecnológicas, pero que no están muy relacionadas a lo que es functional testing, más bien se relacionan a non-functional testing. Probar la robustez de la herramienta, probar la seguridad, probar el performance, carga de la herramienta, ese tipo de pruebas. Son pruebas más técnicas, son pruebas que el usuario implícitamente espera y le dan una percepción a él de que las herramientas se están comportando de una manera adecuada. Por ejemplo, un usuario, de nada le sirve a un usuario final o la percepción de un usuario final al abrir una página web y que esta dure 1 minuto cargando, 2 minutos cargando, le da la percepción de que hay algo mal, de que hay una falla, aunque cuando la misma página ya cargue, presente toda la aplicación tal cual él la pidió y se comporte tal cual él esperaba. Pero esta sensación de que dura mucho, pues es algo que va a afectar la aprobación y la calidad desde el punto de vista del cliente. Ok, ya teniendo esta base, podemos hablar un poquito sobre un ejemplo de la vida real en donde la aplicación de estos cuadrantes tuvo éxito. Eh, no está basado en un ejemplo o en una experiencia de aquí de la empresa de Gap, es más bien basado en la experiencia descrita en un libro, que después les puedo pasar ahí el link para que se lo lean. Es muy interesante, realmente se aprende mucho acerca de cómo aplicar o cómo deberían funcionar los equipos de testing en un mundo ágil. Entonces, la parte del sistema. Bueno, esto era una aplicación eh, cuyo problema a resolver era el monitorear de manera remota una, una producción de petróleo, de aceite, de gasolina, etcétera. La solución combinaba lo que era un monitoreo remoto y también permitía hacer ajustes a la estación central de monitoreo, usando protocolos ahí propietarios sobre una comunicación satelital. La aplicación era pues un sistema, un legacy system, y tenía muy pocos unit tests. Ok, un poquito más de background. El team estaba conformado por 4 desarrolladores de software, por 2 programadores de firmware, de 3 a 4 testers, un product engineer y un manager que era el cliente que se encontraba en otro país. Creo que era en Francia que estaba el señor. Ok, dentro de la metodología de desarrollo ellos tenían Scrum, hacían iteraciones de 2 semanas, liberaban un producto cada 4 meses, digamos, una versión estable del producto. Eh, Tenían retrospectivas, iteration plannings, grooming, todo lo normal de una práctica de Scrum. El equipo de desarrollo también utilizaba lo que eran metodologías de desarrollo, Extreme Programming, Test Driven Development, y Pair Programming. Ok, aquí vamos a ir viendo cómo ellos fueron implementando cada uno de estos cuadrantes, aún sabiendo que era un sistema pues ya existente, que tenía pues sus defectos, su manera de actuar, su manera de comportarse, etcétera. Entonces, en la parte del cuadrante 1,
unit tests, lo que se fue haciendo en este sistema fue que cada uno de los nuevos features, nuevas funcionalidades que se iban implementando, se hacían con la mentalidad de hacer unit tests, de hacer la parte de pruebas primero antes de desarrollar la funcionalidad como tal. Además, cada vez que se tocaba alguna parte de Legacy System, se hacía un refactor y se les añadía unit tests, lo cual a largo plazo les fue ayudando a actualizar el código muchísimo más fácilmente de a como ellos comenzaron. Y algo importante que se nota aquí es que muchos de las pulgas que se fueron encontrando durante esta implementación ya no estaban relacionadas a pedacitos de código, sino más bien se encontraban relacionadas a lo que era integración con otros componentes. Entonces eso ayuda a QA pues a saber la causa raíz, ¿verdad? De muchas de las pulgas que se estaban presentando en el proyecto. Tenemos lo que son acceptance tests. Acá el Product Engineer tomó el ownership de la creación de estos test cases. Ellos proveían a development y a los QAs pues muchos ejemplos de cómo deberían comportarse la aplicación, de qué era lo que ellos esperaban. Y los programadores, teniendo estos ejemplos, fueron capaces de crear las funcionalidades de una mejor manera, puesto que tenían esta información desde antes de que ellos empezaran a escribir su código. Y de parte de los de QA, lo que se hizo fue automatizar lo más pronto posible estos acceptance tests que eran proveídos por el cliente. Y además utilizaban estos ejemplos para su exploratory testing y crear nuevos test cases que tal vez no estaban contemplados dentro de los ejemplos por el Product Engineer. Entonces, como les resumiendo, estos acceptance tests sirvieron básicamente para tres propósitos. Le dieron soporte a development, puesto que se los entregaron antes de empezar a codear. Fueron la primer fuente para la creación del Regression Suite de QA y además le dieron pistas de cómo hacer exploratory testing y les ayudó increíblemente a poder estar seguros de que lo que se estaba construyendo realmente cumplía las necesidades del cliente. También ellos tuvieron una parte de automatización. En lo que fue automation, ellos crearon su framework basado en Ruby y Water. Lo que se utilizó ahí hay un poquito más de información en la lectura, pero no vamos a entrar como mucho en los detalles de todas las tecnologías y todas las pequeñas cositas que pudieron haber utilizado. Pero básicamente utilizaron un modelo de 3 capas, que es el que estamos viendo acá. En la capa 1 estaba todo lo que era el lenguaje de programación, lo que era WATIR, lo que eran bibliotecas, lo que eran logs, etc. En la capa 2 tenían lo que se llama un page object. Y en la capa 3 tenían todo aquello que les podía proveer la data para la ejecución de las pruebas. Algo importante es que ellos corrían a lo que era automation siempre que se construían los nightly builds. Entonces, esto les daba un feedback más rápido a lo que era development de cómo se estaba comportando la aplicación. Estas pruebas también se corrían en conjunto con los unit tests. ¿Ok?
En la parte de crítica al producto, que recuerden que crítica al producto no hay que verlo desde un punto de vista pues malo, sino más bien crítica constructiva. Se implementó exploratory testing, que como les comentaba antes, el principal input fueron los ejemplos y los acceptance tests creados por el cliente. Estos exploratory testing vinieron a suplementar lo que automatización no lograba cubrir a ese momento. O por probar también cosas más de usabilidad, cosas más relacionadas a human experience como tal, con la herramienta. Tenemos lo que es el end-to-end testing. Esta parte es bastante interesante porque ve a QA no solamente como un grupo de personas que están creando test cases, que están comunicando los requerimientos con los diferentes equipos, sino más bien que se ve que QA buscó diferentes maneras de extender el testing coverage. En este caso, ellos crearon un simulador, el cual podía ser utilizado por los web services, por automation como tal. eh, y la idea de este simulador era poder es, ejecutar ciertas pruebas constantemente para ver cómo se comportaba la parte de comunicación. Recordemos que era comunicación satelital, entonces, al mantener ellos este simulador constantemente trabajando, se dieron cuenta de que habían gaps, lags de comunicación, lo cual hacía que ciertos mensajes o ciertas acciones no se llevaran a cabo. Esto es algo que no se hubiera podido encontrar jamás, ni con la parte de test cases automatizados, ni con la parte de unit test, ni con la parte de exploratory testing, porque era algo que se daba solamente cuando existía una comunicación constante entre las partes. Y también los resultados y todo esto se utilizaron simples spreadsheets para poder tener ahí la data que se iba a utilizar, para poder guardar los resultados. Entonces veamos que tampoco se ocupa pues herramientas muy complicadas ni crearlo todo, sino que simples spreadsheets pueden ser utilizados también para llevar el tracking y alimentar las diferentes herramientas que podríamos utilizar en nuestros proyectos. En la parte de User Acceptance Testing, tal vez esto es algo que vemos todo el tiempo. Recordemos que la situación era que el cliente como tal estaba en otro país y las User Acceptance Testing pues se ocupa prácticamente o se recomienda que sea un cara a cara, ¿verdad? Es cuando se llevan a cabo. Entonces, la experiencia acá fue que se hizo el esfuerzo para que un QA, en este caso creo que fue el lead de QA, viajara a este país con el cliente y corrieran las pruebas juntos. Esto hizo que se fortaleciera una relación bastante y que luego, durante la ejecución de otras pruebas de aceptación de cliente, el cliente fuera a donde estaban los developers, donde estaba llevando el desarrollo del producto como tal, y la ejecución de las pruebas corrió pues de manera muy sencilla. Dice la lectora que todas las pruebas fueron aceptadas prácticamente al instante. Algo importante también de la parte del cuadrante 4, que es del que hemos estado hablando en las últimas diapositivas, es que la parte de mejoras de creatividad como tal
al crear un simulador, ayudó también a la aplicación para simular situaciones extremas. Parece que el sistema eh, donde se iba a estar utilizando estaba en una zona muy fría o donde habían heladas, entonces con simuladores pudieron mantener corriendo pruebas por varias semanas, y esto les permitió hacer correcciones, encontrar ciertos bugs y hacer correcciones antes, durante el diseño y durante la codificación de la herramienta. Entonces les ahorró bastante tiempo, les ahorró defectos encontrados en el campo y dinero al final de cuentas. Para terminar, bueno, conclusiones de, de este tipo de, bueno, de la lectura y de esta visión de usar cuadrantes y de tener esta organización en una metodología o en un desarrollo ágil, es que primero que todo, y sé que esto no es común y cuesta mucho, el team completo debería estar involucrado en lo que es el testing, no solamente lo que es la parte de QA, sino que todos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los developers pues se encargan de la parte de unit tests. La gente de TI de la empresa podría encargarse o ayudar a Automation a darle seguimiento tal vez a ciertos issues que se puedan encontrar, que se dure mucho corriendo las pruebas automatizadas, que hayan errores de comunicación, ese tipo de cosas. Ahí podría venir, por ejemplo, y decir, ok, las máquinas donde están corriendo automation necesitan otras prestaciones, ocupamos agregarle más RAM, discos duros de estado sólido en vez de los mecánicos que tienen, etcétera. Entonces es algo en conjunto, no es solamente algo que compete a lo que es el equipo de QA. También se encuentran diferentes maneras de hacer testing. Se toma en cuenta al cliente para lo que es la creación de pruebas. Se pueden ver, por ejemplo, qué pruebas se ocupan o no se ocupan dentro del desarrollo. En fin, como cuarta conclusión, teníamos ahí que una de las principales metas de QA es mantener informados a todo el mundo, al departamento de development, a management, a stakeholders en general. ¿Cómo? Bueno, se deberían crear tal vez gráficos visibles, con métricas, con el trabajo desarrollado, con los objetivos alcanzados por el equipo, tales como cantidad de pulgas encontradas en una iteración, cantidad de defectos cerrados en una iteración, ese tipo de cosas. Y como última, es bueno tener siempre eh, la visión de estos cuatro cuadrantes para poder decir, estamos probando suficiente. Por ejemplo, si tenemos unit tests, podemos estar más tranquilos en la parte de cara técnica. Si tenemos acceptance test, podemos estar más seguros de que estamos creando el software que el cliente requiere. Si tenemos performance, stress testing, podemos estar seguros o un poco más seguros de que la herramienta no va a tener problemas de rendimiento cuando ya esté en el campo real, en el campo de trabajo, en producción. Entonces, pues esas son las conclusiones que, que me quedaron a mí de esta lectura, de este ejemplo y de la utilización de cuadrantes de testing en lo que es desarrollo ágil. Y fin.
No sé si tienen preguntas, dudas, consultas. Bueno, yo tenía una pregunta. ¿Me escucha bien? Sí. Este, digamos, sí, bueno, está muy Tony toda la explicación. Pero yo tenía una duda, digamos, en cuanto al tiempo, por ejemplo. Digamos, bueno, generalmente uno en Scrum trabaja con sprints de 15 días y un factor en contra, digamos, es el tiempo, que es muy reducido. Ajá. No sé si tal vez en la lectura se mencionaba un poco cómo fue la experiencia esa en cuanto al tiempo, por ejemplo, cuánto tiempo le dedicaban a cada cuadrante o cómo era la, digamos, la división del tiempo por cada actividad, si primero se trabajaba un cuadrante, después otro cuadrante, más que todo, sí, digamos, cómo hicieron, cómo acomodaron todas esas actividades, que son muchas, para irlas trabajando, digamos, por ejemplo, en sprints de 15 días. Sí, de hecho, bueno, el equipo de desarrollo, por ejemplo, se encargaba de la parte de unit tests. Algo que recomienda lectura altamente es automatizar. Eso hace que se ahorre tiempo y que se pueda dedicar más tiempo a las otras áreas. Por ejemplo, tener un regression automatizado, un smoke test automatizado que esté corriendo constantemente ayuda a que los testers ya no tengan que preocuparse por el backbone como tal de la aplicación y puedan ejecutar más exploratory testing, ¿verdad? Igual esto depende de cada proyecto. Eh, eh, Al principio es incremental, se puede tomar o se pueden dejar áreas por fuera. Por ejemplo, lo que es performance, lo que es testing de seguridad, usabilidad, podría no tener importancia en algún momento, en cierto punto del desarrollo. Pero conforme se va creciendo y se van eh, ya empoderando los diferentes teams de su parte de testing, pues da más chance, más tiempo a poder ir extendiendo más el coverage, ¿verdad? No sé si respondí tu pregunta. Sí, sí, pero gracias. ¿Ok? ¿Alguien más? En San Carlos creo que todo quedó muy claro. Sí, Muchas que gracias. no, entonces, de mi parte, muchas gracias a todos por su tiempo. Espero que les haya gustado, que les haya quedado algo, por lo menos tener en la cabeza ahí un poquito más de qué puedo hacer como QA para extender el testing que estoy haciendo actualmente, a quién puedo involucrar, ocupo trabajar más con el cliente, más con el equipo de desarrollo, eh, al menos poder saber que no todo el testing es responsabilidad de nosotros como testers, sino que hay otras personas que también deberían involucrarse dentro de lo que es el proceso de QA. Muchas Muchas gracias. 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 Gracias.